La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Laura Bermejo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. En la cadena Ser, All your life. Código de Barras. You were only waiting for this moment to arrive. Laura Bermejo. You were only waiting for this moment to arrive. Bueno, yo tengo 43 años y he sido diagnosticada de endometriosis en diciembre del 23, es decir, cuando tenía 42, a punto de cumplir 43. He sido diagnosticada de endometriosis después de pedir a una persona allegada referencias de una ginecóloga especialista en suelo pélvico y en endometriosis, porque yo ya estaba desesperada, o sea, sabía que algo no estaba funcionando bien. Desde que cumplo 18 años, a mí me diagnostican la píldora anticonceptiva porque voy al médico quejándome de un dolor incapacitante cuando tengo la regla, y entonces, pues sí, prácticamente sin hacer ningún tipo de reconocimiento, pues lo primero que hacen es recetar la píldora y con eso pues tiras, porque los síntomas pues se pasan, lógicamente. Entonces, desde los 18 años que empecé a tomar la píldora, mis síntomas murieron. Y yo he tenido 3 hijos, he sido madre 3 veces. Cuando era pequeña, es decir, cuando empecé a tener el periodo, había meses en los que tenían que llamar a mi familia sistemáticamente para que viniesen al colegio a recogerme, porque llegaba hasta perder el conocimiento, a tener hemorragias muy grandes y a tener dolores muy, muy grandes. Entonces, cuando éramos pequeñas, nuestras madres no, por lo menos a mí en mi caso, no me daba nada para paliar los dolores, porque ahora es verdad que aparte de la píldora, pues bueno, puedes tomar otro tipo de medicamentos, pero ahí nada. Y así hasta los 18, a los 18 tomé la píldora. Cuando me quedé embarazada, en los 3 embarazos han sido los únicos periodos que he dejado de tomar la píldora anticonceptiva, hasta que fui madre por última vez hace 6 años y decidí no volver a tomar anticonceptivos, y entonces ahí es cuando yo empiezo otra vez a enfrentarme a las reglas, a los periodos. En diciembre del año pasado visité a esta ginecóloga y bueno, ella enseguida me diagnosticó endometriosis y ella no cabía en sí de sorpresa de decir como nunca nadie antes te ha diagnosticado endometriosis. O sea, es una cosa súper sencilla de diagnosticar, pero hay que mirarlo. O sea, y si tú te quejas de estos dolores y de estas anomalías durante tus periodos, no entiendo que nunca nadie te haya mirado eso. Se cumple un año de la entrada en vigor de la norma que permite a mujeres como Laura solicitar una baja laboral por menstruación incapacitante. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la cadena Ser, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Laura? Un año después de la entrada en vigor de esta medida es momento, bueno, de hacer balance, ¿no? ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cómo ha sido este año? Bueno, pues mira, hay miles de mujeres que están en la siguiente situación y lo confirman varios datos. Por ejemplo, la encuesta de la Sociedad Española de Contracepción, que dice que la mitad de mujeres que sufren reglas dolorosas e incapacitantes necesitan esa baja, pero no la piden. Y Laura, cuando hace un año entró en vigor esta medida, el Ministerio de Igualdad pues hizo una estimación, calculó que podía beneficiar a unas 60.000 mujeres y, sin embargo, un año después, en este tiempo, la cifra de bajas laborales solicitadas y tramitadas es muy baja, está en torno a 1.500. Bueno, pues hemos buscado una explicación en expertas y escucha lo que nos dice la vicesecretaria general de la UGT, es Cristina Antoñanzas. Somos las mujeres las que tenemos más contratos precarios, las que tenemos unas condiciones laborales menos estables y a lo mejor pues el tener que pedir esta baja, no, que nos den esta baja todos los meses, pues muchas mujeres pues no se lo pueden permitir porque si no podrían perder su puesto de trabajo, ¿no? Pues ahí podemos tener uno de los motivos, el temor a las consecuencias laborales. La verdad es que la medida cuando se aprobó dentro
dentro de la ley del aborto, generó muchas expectativas, fue muy aplaudida por pionera y a la vez provocó también una gran polémica, vamos a recordarlo, porque hubo voces incluso dentro del gobierno que alertaron que podía ser otra forma de discriminación, ¿no?, de estigmatización para las mujeres por parte de los empresarios. Esto lo dijo la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño y también la propia Cristina Antoñanzas, que fueron muy criticadas por ello. Y hay que aclarar una cuestión muy importante. Para pedir la baja, la mujer tiene que tener un diagnóstico previo de una patología asociada a una menstruación, a esa menstruación incapacitante. ¿De qué hablamos? De endometriosis, de miomas, de inflamación pélvica, de pólipos, de ovarios poliquísticos y claro, todas estas enfermedades están infradiagnosticadas. Casi toda la investigación en sanidad se ha hecho sobre cuerpos de hombres y el cuerpo de la mujer se ha empezado a investigar hace muy poco tiempo. Para mí una de las cosas importantes que tuvo esta medida fue eso, ¿no? El poner encima de la mesa que las mujeres sufrimos una serie de enfermedades por el hecho de serlas, que estas enfermedades hay que investigarlas, hay que diagnosticarlas correctamente en la mayor brevedad posible, en el mayor breve tiempo posible. Así que, Laura, se necesitan, por lo tanto, diagnósticos médicos rápidos, que muchas veces, como escuchábamos, ¿no?, tardan meses para que las mujeres puedan pedir esta baja de 3, 4 o 5 días, que vamos a recordar está pagada íntegramente desde el primer día por la Seguridad Social, por lo que la empresa no tiene que abonar nada y no se requiere ningún periodo mínimo de cotización, ¿no?, por parte de la trabajadora. Hablabas de condiciones y contratos precarios y también de un infradiagnóstico. Yo imagino que también sigue habiendo bastante estigma social y laboral en relación a la menstruación, a la regla, ¿no? Claro, quizás también vergüenza, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Exacto, ¿no? Tienes vergüenza de decir, oye, tengo la regla, uh-huh, la tengo muy dolorosa, no puedo venir a trabajar y para que no te señalen también socialmente y también empresarialmente por parte de los empresarios, como decía Cristina Antoñanzas, igual tienes miedo por esas condiciones precarias, ¿no?, que tienes. Igual la administración debería publicitar, ¿no?, y dar más, promocionar esta medida y animar a las mujeres a que se cojan la baja, que tienen ese derecho, y yo creo que habría que hacer más promoción institucional para que las mujeres puedan cogerla, porque tampoco somos heroínas y no tenemos que ir en condiciones penosas, ¿no?, a trabajar. Desde luego, más voz y más garantías para todas las mujeres. Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER, muchísimas gracias. A ti, Laura, hasta luego. Miriam Aladib Mediri es ginecóloga, obstetra y autora de Cuando las hormonas se desmadran. ¿Qué tal, Miriam? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Es normal que la regla duela y duela hasta ese punto tan incapacitante? Es frecuente, lo cual no significa que tengamos que normalizarlo. Esta frase que decimos, el dolor no es normal, la hemos repetido hasta la saciedad para hacer hincapié en que, oye, que si tienes esto no te tienes que conformar ni aguantar, sino que tienes que buscar el diagnóstico, tienes que ir a una consulta donde te busquen el origen de ese dolor. Y si te dicen, no, si no tienes nada, está todo bien, y resulta que tienes un dolor de regla incapacitante, oye, busca otro profesional actualizado, porque eso no es normal. Y en este punto, ¿cómo diferenciamos ese dolor incapacitante si no es con un diagnóstico firme? ¿Podemos saberlo por nosotras mismas? ¿Hay algunas indicaciones, algunas pautas? Bueno, voy a explicar aquí la diferencia entre signo y síntoma. Cuando hacemos un diagnóstico de alguna enfermedad, siempre nos basamos en síntomas, signos, a veces solo síntomas, otras veces solo signos, y en base a todo eso llegamos y ponemos la etiqueta del diagnóstico que proceda. ¿Qué pasa? Que los síntomas son subjetivos, es decir, los síntomas es lo que yo siento. Yo siento dolor, yo siento estado de ánimo depresivo, esos son síntomas. Signos es algo objetivo que tú puedes ver desde fuera. Tú puedes ver objetivamente si la piel está roja, si tiene una inflamación edematosa en alguna parte. Es decir, todo lo que es objetivo son
signos. ¿Qué sucede? Pues que en la medicina estamos haciendo un tipo de medicina muy mecanicista, que todo tiene que ser objetivamente detectable, y esto en las mujeres penaliza muchísimo, porque todo lo que son síntomas, dolor, cansancio, fatiga, todo eso... A ver, si no encontramos nada objetivo desde fuera, parece que no hacemos mucho caso. En la endometriosis hay un tipo de endometriosis que es muy invalidante, que es la endometriosis profunda, y en ocasiones este tipo de endometriosis tiene una baja expresión ecográfica. En la ecografía vemos los signos, vemos objetivamente qué está pasando, pero puede ocurrir que tengas una endometriosis con pequeños microimplantes que profundizan mucho en el tejido, generan mucha inflamación, mucho dolor y una regla completamente incapacitante, y sin embargo no tener mucha expresión en las pruebas de imagen. Por eso es fundamental en la medicina que recuperemos el arte de la medicina. No se trata de tener mucha tecnología, sino escuchar. Muchas veces se trata de escuchar bien a la paciente. ¿Qué pasa? Que si yo escucho a la paciente y no veo nada en la ecografía básica, le puedo hacer otra ecografía menos básica que esa, puedo hacer otro tipo de exploraciones, puedo hacer otras técnicas de imagen, puedo hacer más cosas hasta que yo llegue al diagnóstico, pero si yo hago una ecografía básica y veo útero, ovarios normales, nada, no tienes nada, vete para casa, ¿qué le estoy ayudando yo a esa paciente? Se va a su casa sin el diagnóstico. Partimos de que no escuchamos a las pacientes y por tanto ese infradiagnóstico. Y luego, por otro lado, no solo a nivel, pues eso, cuando vas a una consulta y todo esto, sino a nivel social. Es que eso de que duela la regla es normal. Y es que si no vienes al trabajo porque tienes la regla, qué floja eres, ese estigma de la floja, la que se inventa cosas solo porque tiene la regla, qué tontería si el dolor es normal, eso está haciendo muchísimo daño a estas mujeres también, porque ellas mismas acaban normalizándolo. Llegan a pensar, a ver si es que es verdad, que yo que me lo invento o soy una floja, acaban asumiendo ese discurso que se les dice constantemente desde fuera. Y esto es lamentable, porque son mujeres que sufren muchísimo, muchas veces son dolores realmente incapacitantes, y imagínate hacer vida como si esto no pasara para no ser estigmatizadas en el trabajo, en el entorno. Doctora, para que nos hagamos una idea, tanto hombres como mujeres que no tienen estos dolores tan fuertes, ¿a qué podría asemejarse un dolor menstrual de este tipo que te obliga a solicitar una baja? Bueno, para que te hagas una idea, parece que el cólico nefrítico es algo que pueden tener los hombres y entienden que es una experiencia que el dolor que se puede tener en un parto puede ser parecido, el nivel de dolor al que te da un cólico nefrítico, ¿no? Estamos hablando de niveles de dolor que todo el mundo lo sabe, ¿no? Aunque no hayas pasado por esa experiencia, pero todo el mundo lo entiende como un nivel de dolor altísimo, ¿no? El dolor que puedas pasar durante el parto o en un cólico nefrítico. No todo el mundo tiene por qué tener el mismo nivel ni el mismo umbral, pero en general, pues socialmente lo entendemos así, ¿no? Como que el dolor de parto es uno de los dolores más... Bueno, pues yo he tenido pacientes de parto que me dicen, a ver, es que no es para tanto. Es que este es el dolor que yo tengo con cada regla. Bueno, ya simplemente con ese comentario puedes imaginarte de lo que estamos hablando. Hay mujeres que del dolor tan intenso vomitan. Hablar de mujeres que se toman, que si el Enantium, el Nolotil, el ibuprofeno, el naproxeno, se meten para el cuerpo todo esto y no hay manera de quitar el dolor y acaban en urgencias y fatal, o sea, mareándose con vómitos del dolor tan fuerte que sienten, ¿no? ¿Y crees que esta incomprensión de gran parte de la sociedad, tanto con este dolor menstrual como con la propia baja laboral en este sentido, forma parte de una sociedad machista? Para empezar, desde Hipócrates hasta ahora, todavía la salud de las mujeres, la salud sexual y reproductiva de las mujeres es como lo último de lo último, ¿vale? Por eso
El último libro que he escrito se titula Cuando las hormonas se desmadran. En este libro hablo de que, para empezar, vamos a entender que nuestros sistemas son diferentes, porque al ser las hormonas diferentes, estas hormonas sexuales interactúan con todo el organismo de una manera diferente. Por eso somos tan diferentes. Siempre nos fijamos que tenemos genitales diferentes, caracteres sexuales secundarios diferentes, pero sobre todo la principal diferencia radica en el sistema hormonal, que hace que tenga unas características nuestro cuerpo, nuestra mente, todos los sistemas, nuestro sistema inmunológico, el metabolismo, el cardiovascular, es que funciona todo diferente. Hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en esto. Sin embargo, siempre la medicina ha tomado el modelo masculino como el modelo de estudio, ¿no?, de ser humano. Y todo lo que se saca del modelo masculino se extrapola a las mujeres. Siempre queda atrás pues cosas como la menstruación, los cambios cíclicos de las mujeres. Además, consideramos que lo normal es lo lineal, cuando las mujeres, para empezar, durante nuestra edad fértil, somos cíclicas, hay una serie de cambios. ¿Y qué pasa? Que cuando tú no entiendes cómo es tu cuerpo y tu mente, cómo son tus hormonas, cuando tú eso no lo entiendes, caemos en dos extremos. Patologizamos cosas que son normales y normalizamos cosas que son patológicas. Y me explico. Resulta que ahora tengo una energía diferente porque me apetece estar en casita, tranquilita, tengo la regla, tal. Eso lo vemos como patológico, ¿no? Muchas veces como, pues me tiene que pasar algo, porque según las mujeres estas de los anuncios de compresas, cuando tienes la regla parece que solo tienes ganas de hacer el pino y de moverte como si no hubiera un mañana, y yo no tengo ganas de eso, no tengo ganas de marcha, tengo otra energía diferente. Esto no es patológico, ¿vale? Y sin embargo normalizamos, caemos en esa polaridad de normalizar algo tan patológico como es un dolor incapacitante. Es que tú tienes un síndrome premenstrual y te mueres de pena. Un trastorno disfórico premenstrual, que son síntomas como de depresión mayor antes de la regla. Y lo mismo, es decir, puedes tener un líquen vulvar que te impide tener relaciones, que lo pasa fatal, y lo mismo, infradiagnóstico siempre. O sea, todo lo que sea dolor, dolor con la regla, dolor con las relaciones sexuales, agotamiento, cansancio, es que te mueres de asco. Y es porque no entendemos las diferencias entre formas de enfermar entre hombres y mujeres, y luego, pues la mujer, pues como que, pues nada, pues eso será normal o eso es patológico, pero vamos, que es que te viene de la cabeza, ¿no? Necesitas un antidepresivo o un ansiolítico y no estamos viendo qué está pasando debajo, ¿no? Miriam Aladib Mediri, ginecóloga obstetra y autora de Cuando las hormonas se desmadran, de la editorial Alienta. Por cierto, estarás próximamente firmando en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Sí, el sábado 8 de junio a la 1:15 os espero allí, en la caseta 265 en Alienta. Pero de todas formas, si me seguís por las redes sociales, ahí lo comunicaré, en el Instagram sobre todo, donde comparto muchas cosas sobre salud femenina, pero también sobre cosas que voy a hacer, pues ahí lo repasaré para quien se lo olvide. Pues doctora, muchísimas gracias por este rato. Un abrazo. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser. Llega el buen tiempo y con él empezamos a pensar y planear las vacaciones de verano. Seguro que muchos de ustedes están ya hojeando los buscadores de vuelos, billetes de tren, comparadores de hoteles o alquileres de coches. David González, ¿qué tal? Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, ¿tú has empezado ya a organizar tus vacaciones o qué? Yo ya las tengo organizadas, pero sí. Estoy mirando por si surge alguna ganga y añado al verano alguna cosa más. No está barata la cosa, ¿verdad? No está barata. Hay que tener mucho ojo y sobre todo estar muy atento porque
porque es verdad que las gangas y los vuelos baratos cada vez son más rara avis. Sí, es que precisamente de esto estábamos hablando estos días, que volar por 30 o 40 euros con algunas compañías low cost, como hacíamos, hace unos años, se antoja ya bastante complicado, ¿no? Es que es casi imposible encontrar billetes de avión ya al precio que encontrábamos antes. Y no lo decimos nosotros, lo confirman también los datos. Un informe reciente de la plataforma Mabrian demuestra que de cara a la temporada de verano, las aerolíneas low cost son las que están disparando más sus precios. Mira, por ejemplo, con respecto al verano pasado, los billetes desde Reino Unido se han disparado hasta un 42% en esas aerolíneas de bajo coste. Desde España, los precios de los billetes en los vuelos de estas low cost a destinos como Reino Unido, como decíamos, Alemania o Francia, han aumentado hasta un 40% en alguno de estos destinos. En cualquier caso, el objetivo de encontrar gangas, como tú decías, y vuelos baratos sigue estando ahí, ¿no? ¿Qué hace la gente? Pues claro, los precios suben, pero la inflación sigue apretando a todas las familias y las vacaciones, aunque sea una escapadita de fin de semana, son imprescindibles para muchos. Es que es simplemente por salud mental. Exacto. Y aquí es cuando llega el problema. Para muchos, encontrar en internet un billete barato es como un milagro que no queremos soltar. Bueno, pues yo me puse a reservar un viaje para este mes de junio, para las vacaciones junto a mi pareja, y acudimos a la web que suele acudir yo creo que todo el mundo, al menos de nuestra generación, que es Skyscanner, para obtener el precio más económico y tanto en el destino como en los días que nosotros queríamos, pues el precio más barato con mucha diferencia, un agregado, un comparador llamado kiwi.com. Accedemos a ese precio, seguimos todos los pasos, todo esto territorio conocido, insisto, en Skyscanner, una web que hemos utilizado más veces, y nos llega el correo de reserva de la web kiwi.com. Hemos recibido el pago y ahora vamos a confirmar la reserva con la compañía aérea. Esto suele tardar 20 minutos, así que cuando pasen esos 20 minutos, pues te enviamos la confirmación de la reserva y el billete lo antes posible. Pasan esos 20 minutos y recibimos otro mail en el que nos dicen que todavía están tramitando la reserva, ya un poco extraño. Pasan 45 minutos del primer correo y ahí nos llega el correo que lo cambia todo, que nos dicen el precio de tu viaje ha aumentado antes de que pudiéramos reservarlo. Entonces, claro, ahí nos dan dos opciones. El precio original por el que nosotros habíamos pagado nuestro viaje eran 260 euros y el nuevo precio que nos ofrece kiwi.com son 335, es decir, una subida de 75 euros. Claro, aquí llega el truco, o lo que entendemos que es el truco, porque la compañía kiwi.com te da dos opciones, como digo: abonar la diferencia, es decir, pagar esos 75 euros y comerte esa diferencia con la que no contabas en un principio, o otra opción que ellos venden como un reembolso completo de todo lo que has pagado, pero que al leer la letra pequeña, pues resulta que no es completo, que la compañía, si uno va a esa letra pequeña a ver cómo hacer el reembolso, la compañía puede quedarse hasta un 20% del precio que ya has pagado en ese momento, es decir, de los 260, en ningún caso nos iban a devolver los 260, sino que ya solo nos íbamos a poder quedar con un 80% máximo de ese precio. Entonces ya, digamos que te han pillado por los dos lados, porque vas a pagar, si decides el reembolso, no recuperas todo tu dinero, y si quieres hacer el viaje y no ir a por el reembolso, ya vas a tener que abonar 75 euros de más con los que no contabas. El que habla es un oyente, Javi, que nos contaba su caso. Y para empezar, ya es extraño que una web que se anuncia como, ojo, dicen ellos, encuentra todos los vuelos en una única búsqueda, o que incluso dice, nosotros hackeamos el sistema, son mensajes que claramente muestran que se trata de un comprador de vuelos. A Javi le llegan 2 correos electrónicos que dicen que están buscando los billetes, cuando él ya pensaba que los había comprado. He ido directamente a preguntarle a Francisco Rodríguez, de Consumes, para que nos oriente un poco en el funcionamiento de estas páginas. No se dedican solo a hacer las reservas directamente, sino a cobrar los gastos de gestión o a hacer gestiones no para obtener directamente los servicios que el consumidor está solicitando, sino para hacer esa gestión que quizá no se vaya a llevar a cabo porque quizá esa empresa intermediaria no cuenta con los medios o con la autorización concreta de la empresa prestadora del servicio para poder contratar directamente. A todas luces no parece una práctica muy ética anunciarse como una cosa y luego ofrecer otra. Tanto en Internet como en cualquier tipo de establecimiento físico o virtual, la información es básica para el consumidor. La normativa actual exige primero que exista información
precontractual. ¿Y qué es información precontractual? Es decir, antes de que el consumidor decida contratar, sea clara, sea sencilla, sea entendible, sea visible y podamos saber realmente qué vamos a contratar o qué nos están ofreciendo y qué vamos a pagar por ese servicio que nos están ofreciendo. Así que lo que nos queda a todos en estos casos de compradores e intermediarios es básicamente, por un lado, o nunca comprar en ellos, es decir, que te sirvan de comparador, pero luego al final acudir a la página principal, o siempre leer la letra pequeña, que a veces es difícil porque hasta ni aparece. Exacto, y es muy muy importante. difícil acceder a ella. Sí. Este caso es peculiar porque al fin y al cabo estos intermediarios no son ilegales, pero en esta búsqueda de posibles problemas a los que podemos enfrentarnos cuando buscamos viajes, me he encontrado con el caso de Daniel, que es bastante diferente. Aquí sí que podríamos hablar, al menos hasta que se demuestre lo contrario, que ha sufrido una estafa en toda regla. En 2022 acudimos a una celebración de boda en Punta Cana y nos gustó el modelo porque es un modelo donde, bueno, pues la luna de miel la pasas con tus seres queridos, que lo que haces es proponer a toda tu familia una boda en un país distinto y bueno, contratas con una agencia de viajes o con una wedding planner, contratas un paquete en el cual bueno, toda tu familia se posiciona en el país y hay un evento de boda, se hace la ceremonia allí y ¿qué es lo que ocurre? Que luego después de casarte pues celebras también, tienes una estancia en el hotel de una semana, semana y media, donde bueno, pues tus invitados al final viven la experiencia también de vivir la luna de miel contigo, ¿no? Pero al vivir esta experiencia nos pareció muy buena idea y decidimos replicarla, pero en Cancún, ¿no? Nosotros con la agencia de viajes, con la Wedding Planner, contactamos a través de bodas.net y nosotros contactamos a Saime Travel a través de esta plataforma, ¿no? Saime Travel. Vemos que tiene página web, que tiene un CIF registrado, empezamos a contactar con ella y a tener reuniones por Skype o por Zoom para pues saber qué hotel elegir, de la zona de Cancún y demás, ¿no? Y se empiezan a iniciar los trámites y con toda mala fortuna de que cuando ya hemos abonado todas las cantidades por parte de todos los invitados, pues nos manda comunicado por correo diciendo que el servicio no se puede celebrar por motivos, ella alega motivos de terceros. Entonces nos quedamos en viaje. Ingreso en cuenta de las empresas o de las cuentas de esta señora, estamos hablando de en torno a unos 65.000 euros aproximadamente, 63.000 por ahí. Si tenemos en cuenta todos los costes incurridos para y por el evento, estamos hablando de más de 80.000 euros. Pues se te rompe el corazón, ¿no? O sea, es decir, es un evento muy importante en tu vida, si no el más importante, y no lo puedes celebrar. Entonces, esto supone un parón en todo tu proyecto de vida. A pesar de que la agencia le aseguró que devolverían el importe abonado, de momento Daniel, casi un mes después, no ha recibido ninguna devolución. Están en pleno proceso de abogados y demanda a esta empresa, que por cierto, Daniel no es el único afectado. Sobre Saime Travel ya pesan varias denuncias por estafa y de hecho hace una semana la agencia anunció que cerraba sus puertas con este mensaje en su página web. Decían: debido a la mala fe de muchas personas y generación de daño irreparable tanto personal como empresarial, nos vemos obligados al cierre de nuestra empresa de forma totalmente involuntaria. El aprendizaje que sacan de esta malísima experiencia es el siguiente. Revisar todavía mucho más a conciencia cuando realices una compra de este tipo, con tanto dinero y con tantos involucrados. Las medidas de seguridad o los tips que puedas tener para realizar este tipo de gestiones, pues añades más. O sea, no solo basta con ver que realmente tiene un CIF, está registrado en el registro mercantil, tiene una página web, había una serie de indicios que apuntaban de que todo iba bien, pero bueno, pues nos faltaron pues a lo mejor ver más reseñas o ver más indicios que te pudieran sacar de dudas. Pues este es el aprendizaje que saca Daniel y que sacamos todos. Siempre asegurarnos de quién hay detrás de este tipo de agencias y también lo que nos decía Francisco Rodríguez, leerlo todo siempre, hasta la letra más pequeña. Precisamente para hablar de viajes y asegurarnos de que no caemos en situaciones de este estilo, ahora que vamos a estar buceando por todo tipo de páginas, hemos querido llamar a Marta, la experta viajera detrás de la cuenta de TikTok Marta Travels, que básicamente trata de dar a sus seguidores los mejores consejos a la hora
hora de viajar. Marta, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? Bueno, pues muy bien también por aquí. Marta, tú que has viajado por todo el mundo, de hecho, ahora si no me equivoco te encuentras en un viaje en furgoneta, ¿te ha pasado alguna vez algún caso similar a estos que estábamos escuchando? Mira, la verdad, o sea, yo personalmente no, pero sí que es verdad que el primer caso que estaba escuchando, que era por Skyscanner, pero no a través de la página web, reservar el vuelo con un intermediario, con una página de estas que te buscan vuelos más baratos. Sí que le pasó a una amiga mía que cuando fuimos a Omán, a ella no le llegó el código que te suele llegar para luego hacer el check-in online. Tuvo que llamar, menos mal que le cogieron atención al cliente, además no tenían 24 horas y se lo enviaron. Yo sí que es verdad que yo le dije a mi amiga, cuando vayas a reservar un vuelo, así como consejo, búscalo en Skyscanner, ve en qué página está más barato y aunque te cueste 10 euros más, que al final son 10 euros, 20 euros más lo que te vas a ahorrar, reservarlo en la página oficial, porque este tipo de cosas, esto fue como una anécdota, pero lo que le pasó al chico este que estaba contando, al final eso es un rollo, eso es una cagada realmente, porque te fastidian un viaje. Lo que yo suelo hacer y lo que suelo recomendar a la gente es buscar reviews en internet. Igual que buscar reviews de todo, de yo que sé, de un restaurante, de una aerolínea, pues también buscas reviews de las páginas estas, como puede ser Kiwi o puede ser otras que hacen de intermediarios, porque ahí en las reviews ves gente que le han pasado cosas de, pues a mí al final no me llegaron el billete, me cancelaron el viaje, tal. Marta, con viajes tan elaborados, tú antes hablabas de irte a Omán y bueno, hemos escuchado también un caso con un viaje muy elaborado que es irse con una boda y luna de miel a Cancún. Estos viajes que llevan tanto gasto y en los que pues eso implicas tanto incluso a nivel emocional, ¿crees que habría incluso que volver a las clásicas agencias de viajes a las que vas físicamente a contratarlo todo? Porque bueno, dentro de lo que es todo el paradigma online podemos encontrarnos con muchos problemas de este estilo. ¿Tú qué opinas? A ver, es que yo soy como muy de organizarme el viaje yo, la verdad. Pero es que sí, me parece como muy complejo porque a través de internet yo creo que es muy fácil de que te timen. Muy, muy fácil. Entonces, haría lo mismo, buscar reviews, si hay buenas reviews, si no tienen malas reviews. Es que parece una tontería, pero de verdad que eso ayuda un montón. Y después, pues lo que tú dices, yo creo que sí que es verdad que a mí al menos me da más confianza buscar, o pedir ayuda en el caso de que no tengas tiempo de organizarte un viaje, como que es mucho trabajo organizar un viaje de una boda, de verdad, no me lo quiero imaginar. Y más cuando vas con tanta gente. Pues eso, lo que haría es buscar una agencia que ya tengas de confianza o que te haya contado alguien, alguna recomendación o incluso alguna recomendación de algún otro influencer que te guste, que sigas. Pues Marta, experta viajera detrás de la cuenta de TikTok Marta Travels, muchísimas gracias por pasarte hoy por el programa y darnos tus consejos para no caer en estas trampas de los buscadores y encontrar los billetes y destinos más baratos. Un abrazo. Nada, a vosotros, un placer y muchas gracias por invitarme. Oye, David, entonces tú te vas a ir a algún lado estas vacaciones, ya me has dicho que las tienes organizadas, pero no sé si quieres revelarnos algún destino. Nada, yo me voy, hago un viajecito aquí por terreno nacional, me voy a Galicia en avión, así que bueno, sí que he encontrado alguna ganga, ¿eh? ¿Sí? Sí, ha sido posible. Pues David, espero que disfrutes mucho de esa escapada y de las vacaciones en general. Un abrazo. Gracias, Laura. Código de Barras. Un programa de consumo y mucho más. Okay, love you, but I didn't mean to pick a fight, but oh well, note to self, 4 pints and you're someone else. If you can't see my mirrors, then I can't see you. So don't say you won't forgive me, 'cause you always do. At least you say you do. It's funny how when it's upside down, I push through, I just put up with you. Abrimos ya nuestro consultorio. Esta semana nos acompaña una voz conocida, lo acabamos de escuchar, con esas recomendaciones para no caer en problemas a la hora de comprar billetes de avión. Francisco Rodríguez, bienvenido de nuevo al programa, ¿qué tal? Muy bien, encantado de nuevo de estar con vosotros. La primera consulta nos la envía Pedro Pérez, que nos plantea si es legal que un establecimiento, ya sea una cafetería o un restaurante, admita únicamente pago en efectivo. Si yo decido o no hacer caso al cartel o no lo veo y una vez que he consumido me dispongo a pagar con tarjeta, ¿quién tiene razón realmente? ¿El dueño del bar que dice que no puedo pagar con tarjeta y que por tanto yo le debo el dinero? ¿O lo tiene el consumidor, es decir, yo
que quiero pagar pero no se me permite pagar con tarjeta? Bueno, por un lado plantea si es legal que un establecimiento no acepte ese pago con tarjeta. Y luego, ¿qué ocurriría o a qué se puede él acoger si consume sin haber visto este cartel? Vale, pues ahora mismo el sistema del pago obligatorio es el efectivo, es decir, y además en moneda de curso legal. No está regulado la obligación de todos los establecimientos de aceptar el pago con tarjeta, pero sí que tenemos que tener en cuenta que si un establecimiento exhibe o anuncia que se puede pagar con tarjeta, si establece algún tipo de limitación, sí que tendría que anunciar y poner bien visible ciertas limitaciones. Por ejemplo, que exista un límite para pagar con tarjeta o que se limite o se prohíba, por ejemplo, que una única cuenta pueda ser repartida entre varios consumidores. Aquí, en todo caso, lo importante es sobre todo la información, es decir, que cuando un establecimiento ofrezca la posibilidad de pago con tarjeta, tiene que anunciarlo y si existe alguna limitación, también tiene que anunciarla de forma bien visible para que todo consumidor sea consciente de esas formas de pago o de esas limitaciones a las formas de pago. Pues vamos a ir con la última consulta. Nos la manda Manu, de Albatera, en Alicante, que fue a comprar unos billetes Alicante-Madrid de AVE en su página web, en la página oficial de Renfe, y le sucedió lo siguiente. Cuando fui a darle a pagar, el de ida valía 16 euros, 16 con algo, y cuando lo rellenabas todo y cuando le ibas a dar a pagar al método de pago, entonces te lo cambiaba 47 euros. Y nada, probé con mi cuenta, con otro ordenador y siempre igual. Y es una vergüenza. Bueno, el precio aumentaba de 16 euros a 46 una vez ibas a pagar el billete, o sea, un aumento en el último momento bastante grande. ¿Esto es legal? ¿Hay alguna manera también de reclamarlo? Claro. Sí, por supuesto. Todas las empresas, todos los empresarios, todos los profesionales, los precios que publiciten tienen que respetarlos a la hora de hacer esas contrataciones. Es decir, que el precio que nos pueda aparecer en la publicidad o incluso a la hora de hacer la contratación, ese precio es obligatorio y forma parte de la oferta comercial y del contrato que estemos realizando con el empresario. Si no existe ningún requisito, ese precio es el que tiene que cumplir el empresario profesional. Nos hemos encontrado incluso en varias ocasiones con situaciones que efectivamente, por algún error que pueda manifestar la empresa, pretendan limitar ese precio que el consumidor había visto inicialmente. Y los tribunales únicamente aceptan que se pueda plantear o se pueda anular esa compra siempre y cuando haya existido un error claro por parte del empresario. Y se han dado casos muy llamativos, como por ejemplo la venta de ordenadores portátiles de altas prestaciones a 36 euros, a un precio muy inferior al que se estaba vendiendo el producto en otros establecimientos. Y en este caso, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Sevilla sí que condenó al establecimiento a entregar los ordenadores que se habían adquirido a ese precio. Es decir, que salvo cuestiones muy puntuales, el precio que oferta la empresa ha de cumplirse. Y en este caso, en el caso de Renfe, el consejo sería que realizara la reclamación. Y en el caso de que la reclamación no fuera favorable o la empresa se negara, podría acudir el reclamante a la Junta Arbitral de Transportes para solicitar la devolución de la diferencia del precio respecto al precio publicitado y el precio que finalmente tuvo que abonar. Francisco, imagino que para eso tendría que tener al menos una captura de pantalla o algo así en el que se viera que realmente el precio inicial era el que era, ¿no? Y que no sea solo su palabra contra la de Renfe. Claro, siempre es muy importante que para cualquier reclamación que podamos realizar tengamos o podamos acreditar y probar esos precios, esa publicidad. ¿Cómo? Pues a veces es tan sencillo como hacer una captura de pantalla o como ir grabando poco a poco los pasos que estamos siguiendo durante la compra, o revisar también y hacer un pantallazo y guardarnos una copia de esas condiciones, de ese precio, de las limitaciones que puedan existir para poder luego hacer una reclamación y evidentemente que no sea la palabra de uno contra de otro, sino poder aportar pruebas que indiquen que este establecimiento o esta empresa en este caso concreto sí que anunció el precio de esos trayectos y de esos billetes al precio que está comentando el reclamante. Pues Francisco Rodríguez de Consumes, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Un abrazo. Gracias a vosotros, como siempre. Ya saben que pueden enviarnos consultas como estas cada semana para que un experto en consumo trate de resolverlas.
Tienen 3 vías para hacernos llegar sus preguntas. El correo electrónico del programa, códigodebarras@cadenaser.com, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, buscándonos como @códigodebarras, o también pueden dejarnos un mensaje de voz en nuestro WhatsApp en el 679 017 014. Les esperamos. Les actions qu'on va mener, eh bien, il y a remplacer nos véhicules qu'on appelle thermiques par des véhicules électriques. Así anunciaba a finales del año pasado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la nueva medida en materia de movilidad para su país. Un leasing o alquiler de coches eléctricos para las personas con rentas bajas que ya está en pleno funcionamiento en Francia. Una medida, anunciaba el presidente, con un claro objetivo de sostenibilidad. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, ¿qué tal? Hola, buenos días, Laura. ¿En qué consiste esta nueva medida? Cuéntame un poco. Sí, esto es para fomentar unos coches eléctricos que son muy caros de venta, ¿no? Como no todo el mundo puede acceder, para hogares más modestos, consiste en un alquiler durante 3 años por un precio medio de 100 euros mensuales, aparte de si se quiere pagar el seguro. Las condiciones son que la persona tiene que hacer un recorrido diario de como mínimo 15 kilómetros, está pensado para la gente que hace recorridos para ir a su trabajo, con un máximo durante estos 3 años de 45.000 kilómetros, luego hay que pagar más, y que los coches sean de fabricación europea para intentar también un poco frenar la llegada de coches chinos, que son mucho más competitivos porque son más baratos. El Estado pone 13.000 euros. Incluso si la familia es muy modesta, si la persona que lo compra digamos, tiene ingresos más bajos, puede llegar a poner hasta 7.000 más, es decir, que pueden ser 20.000 en total. Y luego, al cabo de 3 años, la persona puede comprar el coche que le costaría pues un 40% más barato, o digamos dejar de utilizar ese sistema o ir a empezar otro de nuevo también de leasing social, con lo cual se crearía, pues habría un coche de ocasión y se crearía un parque de coches de segunda mano eléctricos que también serían más baratos. La propuesta de Macron ha tenido tanto éxito, de hecho había prometido que serían 100.000 cuando revalidó su presidencia en las elecciones presidenciales de 2022. En principio habían pensado que serían para 25.000 personas, pero el primer mes de enero ya fueron 90.000. Al final lo subieron hasta 50.000, pero lo han tenido que parar, y hasta principios del año que viene no se va a volver a poner en marcha este sistema, con lo cual ha habido unos pocos afortunados, 50.000, que lo han aprovechado. Nosotros encontramos a una de estas personas, a Sabrina, cuando estuvimos en Cannes la semana pasada, y Sabrina nos explicaba, ella también lo utiliza para el trabajo, en un concesionario de Stellantis, el día en que nosotros fuimos a hablar con ella, iba a recibir un Opel Corsa eléctrico, y nos explicaba qué es lo que iba a hacer con él. Tenía necesidades profesionales y personales, ya que vivo en Niza. Haré a menudo el trayecto entre Niza y Cannes, y era muy importante para mí disponer de un vehículo. En total, en 3 años se pueden hacer hasta 45.000 kilómetros, y está muy bien porque se adapta a mi trayecto. Es decir, ella, que es nacida en Cannes, pero que vive ahora mismo en Niza, hasta ahora lo que está haciendo, se le estropeó su coche hace un año, va con transporte público y ganará tiempo si puede ir con vehículo. Oye, Vicens, esto no sé si has podido comentarlo con Sabrina, ¿los ciudadanos lo están haciendo por un tema ecológico o realmente tiene una motivación más económica? Bueno, de hecho le preguntamos esto a Sabrina, y la verdad es que, bueno, puede haber conciencia ecológica, pero el tema del dinero es fundamental, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Sí. Este coche Opel Corsa eléctrico, fabricado en Zaragoza, precisamente, cuesta de venta, lo he mirado, 36.000
36.000 euros, ¿no? Ella va a pagar, nos dijo, 145 euros mensuales porque el motor es más potente que la media, más 120 euros de seguro, pues al mes 265 euros. Evidentemente, si hubiera tenido que comprarlo, digamos, por el precio real, no hubiera podido. Nos explicaba cuál ha sido el motivo por el cual ha decidido aprovechar este leasing social. Ça me convient au niveau du budget, effectivement. Me conviene a nivel de presupuesto porque está adaptado a las personas que tenemos unos ingresos modestos. El sistema está adaptado a mis necesidades económicas y financieras. Y de hecho, luego también está otro problema, que la gente no compra coches eléctricos porque los terminales para recargar la batería no es tan sencillo encontrar. Claro, en su caso, esto te iba a preguntar, ¿no? Porque tendrá que haber un parque lo suficientemente enriquecido de puntos de carga en el país para que esto pueda funcionar. Sí, en su caso parece que le han dado un terminal de carga, de recarga de la batería. También está a punto, iba con su compañero, supongo que digamos, también todo el plan es el de ir a vivir en pareja y aprovechar también este coche para hacer sus desplazamientos de trabajo, y está a punto de que le entreguen un piso, y nos explicó cómo va a utilizar la logística para que el coche funcione. Pour l'instant, je vais recharger à l'extérieur. De momento lo recargaré en el exterior, dispongo de un terminal y solo espero a que me entreguen un piso, y allí podré instalar el terminal eléctrico en el parking privado. Oye, lo veo todo muy bonito, Vicens. ¿Está habiendo alguna pega, algún problema en el proceso de los trámites de este programa? Sí, de hecho el vendedor, Frédéric, era la empresa Stellantis, del grupo Stellantis, en Cannes, nos decía que están muy enfadados con el Estado francés, porque una cosa son los anuncios y que se haya puesto en marcha, que haya tenido tanto éxito, y otra cosa es de que de momento el Estado no les ha devuelto nada de lo que ellos han avanzado, y lo calcula este vendedor en más de 300 millones de euros, 150 millones en el leasing social. Ellos dicen que al final, ellos adelantando este dinero, solamente les queda de beneficio 800 euros. Les deben más de 300 millones. La página web para hacer las demandas para que les devuelvan el dinero se ha quedado paralizada, la tiene que actualizar el Estado y no lo ha hecho, y han tenido que pedir préstamos a los bancos, y ahora mismo están endeudados, y algunos concesionarios más pequeños tienen problemas, y me decía directamente, si esto se pone en marcha en España, sobre todo que no se cometa este error. Bueno, pues veremos a ver en los próximos meses cómo evoluciona este tema de las subvenciones. ¿Tú por un casual no estarás pensando en alquilar alguno de estos coches? Yo soy muy de transporte público y de bicicleta, porque me muevo por una ciudad como París, que está muy bien comunicada, y cuando voy a Cannes voy en tren. Pero evidentemente, yo si me tuviera que comprar ahora un coche, evidentemente que intentaría utilizar alguno de estos sistemas de ayudas sociales para el coche eléctrico. Pues Vicens Batalla, corresponsal en Francia, muchísimas gracias por habernos puesto en contexto con esta medida. Gracias a ti, Laura. Comentaba Vicens que habría que ver cómo podemos aplicar esta medida en España, y es por esto que hemos querido invitar a Carlos Rico, responsable de regulación de Transport and Environment España y experto en electrificación de coches. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, lo primero de todo, y ya lo estábamos planteando antes, ¿esta medida tú crees que podría tener cabida en España, en nuestro país? Bueno, desde luego que sí. Yo creo que es una medida muy necesaria en el caso español, porque el plan MOVES actualmente no está funcionando de la manera que se esperaba. Al final es un plan que no tiene criterios de renta, y que, debido a que hay que esperar entre 1 y 2 años a que lleguen las ayudas, pues claro, muchas personas no tienen ahí 30.000 euros en el banco para poder esperar, ¿no? Claro. Entonces, el resultado está siendo pues que solo personas de rentas altas están pudiendo acceder a estas ayudas, y son personas pues que quizás no necesitarían estas ayudas para poder comprarse un eléctrico, y se está dejando fuera pues a todas esas rentas medias y bajas, y esto está generando pues una desigualdad en el acceso a la movilidad eléctrica. Hablabas del objetivo de la Unión Europea, ¿no? Y de hecho el gobierno español pretende contar con 5,5 millones de vehículos electrificados circulando en 2030. He estado revisando los datos y hoy en día no contamos ni con 400.000.
qué está pasando en nuestro país también, además de que, por supuesto, hagan falta ayudas públicas. El parque de puntos de carga que tenemos en España tampoco ayuda mucho a que esto se movilice, ¿no? Pues efectivamente, o sea, yo creo que tenemos objetivos muy ambiciosos y así debería ser, pero las políticas no están acompañando, ¿no? Antes hablaba un poco de los problemas que tiene el Plan MOVES, pero yo creo que no es solo una cuestión de ayudas a la compra, sino que hay una serie de medidas que hay que tomar, ¿no? Además de esto, y qué es lo que han hecho otros países. O sea, si miramos, por ejemplo, a nuestro vecino Portugal, que es un país pues con menos renta que nosotros, ¿no? Por tanto, no es un país rico como Noruega que tenga mucho más fácil el acceder al vehículo eléctrico, pues ahí lo que han hecho es, a base de una política fiscal muy favorable al vehículo eléctrico, pues han conseguido abaratarlo, han conseguido que sea más accesible a los ciudadanos y como resultado pues tienen una cuota de matriculación pues muy cerca del 20%, cuando en España estamos alrededor del 5%. Es que, o sea, si miramos la lista de países europeos, estamos el número 19 de 26 que conforman la Unión Europea y bueno, nos superan países con mucha menos renta como Rumanía, Hungría, Letonia. Entonces, claramente algo no está funcionando. Hemos escuchado este programa de alquiler social. Me comentabas ahora mismo también lo de la política fiscal para rebajar un poco el precio. ¿Estamos trabajando en España en algo más concreto, en un siguiente paso, algo similar a alguno de estos ejemplos? Bueno, tenemos anuncios, ¿no? Hace unos meses salió Pedro Sánchez diciendo que se iba a reformar el MOVES, que iban a tener en cuenta el criterio de renta y poco más desde el sector del automóvil, desde las organizaciones ambientales hemos estado reclamando que se adopten medidas fiscales, una mayor coordinación con esos puntos de recarga de los que hablabas antes, ¿no? Donde efectivamente pues no estamos tampoco donde querríamos estar. El gobierno se había puesto objetivos de despliegue para 2023 que han tenido que ser retrasados a 2025 porque no llegaban, no se iba a poder cumplir con ellos y ahí lo que hace falta pues es una mayor coordinación entre las administraciones, entre los distintos ministerios y bueno, todo esto lo hemos pedido en una carta conjunta que hemos enviado hace pocos días al gobierno y esperamos que pronto salga algún anuncio en este sentido. El sector transporte, dentro de lo que son las emisiones, es el sector que más peso tiene y concretamente el transporte por carretera en España supone más del 90% de las emisiones del transporte. Por tanto, si avanzamos en ese proceso de electrificación, pues podemos reducir enormemente las emisiones, cumplir con todos nuestros objetivos ambientales y luego también cubrir otra pata de la que se habla muy poco, en mi opinión, pero que también es muy importante, que es la de la salud, ¿no? Porque al final estos vehículos no solo están emitiendo CO2, que es el principal culpable del calentamiento global, sino que también emiten pues muchos otros contaminantes del aire que están relacionados con miles de muertes prematuras cada año en España, ¿no? Entonces, yo creo que hay que atajar un poco esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, todo el tema de la lucha contra el cambio climático, pero también la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades. Y la mejor manera, pues, es en ese proceso de electrificación de los vehículos. Pues Carlos Rico, responsable de regulación de Transport and Environment España y experto en electrificación de coches, muchas gracias por haberte acercado hoy a Código de Barras. Muchísimas gracias a vosotros. Código de Barras. El consumo en la SER. Hasta aquí el programa de hoy. Esta semana en la producción ha estado David González, en la técnica José María Sendra y en el diseño sonoro Marcos Granado. Nos escuchamos la semana que viene y recuerden, como siempre, consuman con cabeza. Laura Bermejo.
Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.